Obligados, pero yo creo que si Marco Antonio me exige, lo tengo detrás, me está contando permanentemente. No, yo creo que es interesante. Podemos hacerlo ahora si queréis, o podemos hacerlo que es un poco más, digamos, inductivo, ¿no? Cuando llegue a la primera parte en la cual voy a tratar de abrir un diálogo a partir de la transparencia que tengo, la diapositiva que tengo preparada, en la cual quiero recopilar todo lo que venimos hablando de ayer, porque hace que lleváramos aquí toda la vida, ¿no? Porque hay un montón de conceptos, porque eso que estoy un tanto abrumado, ¿no? Porque buena parte de las cosas que vienen en la transparencia a continuación son ideas que se han venido ya fijando, ¿no? No las voy a pasar, las voy a exponer también, ¿no? Y voy a dar mi opinión sobre ellas, ¿no? Que seguramente será bastante coincidente con lo que pasó ayer y con lo que ha expresado la profesora Consuelo, pero también puedo dar mi ¿cómo lo ves, Marco Antonio? Mi problema en realidad dos planteamientos. A ver. El primero era este, sí. Pero el más importante creo que es la disposición del curso y hablando de cambios de metodología, queremos las caras todos y hacer una especie de círculo, donde todos participemos, todos estemos en primera línea y todos podamos. Ese es el mundo tiene complejidad, déjame que lo hable con la organización. Creo que es tan simple como hacer esto, pero es tan simple como hacer esto. Si todos estamos de acuerdo. Siempre una reflexión tengo mayor inconveniente, ¿no? Aunque no podemos ser, por ahora, ¿no? De hablar con la organización del curso, ¿no? Digamos una cosa distinta, ¿no? Si tú quieres hacer eso ya no tiene inconveniente. Yo lo hablé ayer con algunos y digamos no me estaba tan por la labor como tú. Si están de acuerdo, les parece. No veo caras de pasión, ¿eh? ¿Que sí? Pues venga, adelante. Bueno, decía que en este segundo tramo de la mañana, ¿no? Hay buena parte de las transparencias o diapositivas que tengo a continuación, algunos de los temas son recurrentes, es inevitable, ¿no? No voy a contar cosas radicalmente distintas, ¿no? Pero voy a tratar en cada momento aquellas, digamos, que estén como muy trilladas, ¿no? Pues se han explicado ayer de forma, digamos, extensa, voy a tratar de dedicarle menos tiempo, y aquellas que creo que son más novedosas, pues voy a tratar de dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Pero en general, digamos, estamos dando un paso más en esa secuencia que hablábamos ayer, ¿no? Empezando la parte más contextual del día de ayer, ¿no? Siguiendo el monográfico de hoy, que es cooperación educativa, en educación en términos generales, para mañana, ya lo comentaremos, ¿no? Pasar lo que sería el núcleo central, por llamar de alguna forma, del curso, que es la parte de cooperación académica, ¿no? Que sería también una cierta novedad también, porque esto se habla relativamente poco, entendida como cooperación universitaria. Esto es de aquí, ¿no? Sí, al revés. No, va al revés. Ahí va. Bueno. Tres ideas fuerzas, ¿no? Que son, digamos, las que van a seguir la orientación de este curso, ¿no? Esta sesión, perdón. Dos dimensiones emparentadas, cooperación y educación, ¿no? Nada nuevo bajo el cielo, pero digamos, es una idea fuerza. Cada vez que hay una idea fuerza especialmente importante, ¿no? Digamos, lo reforzaré con la voz para que las 6 o 7 cosas que voy a decir importantes no son más, el resto son subordinadas para adornar mi presentación, ¿no? Se puedan anotar y formen parte de la discusión que les voy a proponer en 2 momentos de la mañana, ¿de acuerdo, no? Dos ideas emparentadas, cooperación y educación, ¿no? Con un propósito común, se ha hablado también de ello, bien común, bienestar, satisfacción compartida, bien público, etcétera, ¿no? Dos ideas emparentadas que se encuentran necesariamente y se llevan necesariamente de la mano, ¿verdad? Nada nuevo. Cooperación avanzada, venimos hablando hasta la saciedad de ayer, ¿no? De la cooperación avanzada, ¿no? Se ha dicho, yo lo comparto, que de momento es una idea fuerza a la cual hay que aterrizar y ponerle de alguna forma contenido expreso. Pero ya vamos intuyendo de alguna manera de qué queremos hablar. Y es una idea fuerza que ya forma parte del debate. No la estamos inventando en este momento, sino forma parte del debate vinculado a lo que viene a continuación, que serán los grandes consensos que hay en torno a las políticas de desarrollo y políticas de cooperación. Y tercero, muy importante, Iberoamérica como espacio de análisis. Iberoamérica no es América Latina, disculpad si algunas cosas son muy básicas, ¿no? Pero vale la pena decirlo. No son sinónimos. América Latina es América Latina, Iberoamérica es una construcción, es un constructo intelectual, una construcción también práctica, que de alguna forma surge en la transición española en diálogo con México, con otros países, cuando se empiezan a montar las cumbres iberoamericanas, y es tan sencillo como América Latina y aquellos países, América Latina que habla español y portugués, y aquellos países de la península ibérica, que están en la península ibérica, España y Portugal, y muy recientemente también Andorra, ese país chiquito que está en los Pirineos, ese principado pequeño que está en los Pirineos. Iberoamérica y América Latina muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son.
Y va más allá del debate, digamos, terminológico, ¿no? Tiene que ver, digamos, con una construcción, la iberoamericana, a la cual me voy a referir más adelante, de eso hemos hablado poco, a lo mejor es mi aportación, mi idea fuerza principal, ¿no? ¿Por qué lo iberoamericano es especialmente importante? ¿De acuerdo? Sería, digamos, como la presentación del curso. Si están de acuerdo, seguimos. Si no están de acuerdo, paramos aquí. ¿De acuerdo, no? Menos mal. No tenemos otro PowerPoint. Contenidos. El primer bloque, al cual le voy a dedicar unos minutos, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, pero voy a tratar de sistematizarlo desde mi opinión. Un sistema de cooperación internacional en profundo cambio. El segundo bloque tiene que ver, digamos, va a enlazar de alguna forma con los temas que ha apuntado la profesora Consuelo, tiene que ver con la cooperación educativa en Iberoamérica. El tercer bloque tiene que ver con algunos retos, algunos os los voy a obviar porque ya el profesor Sanabuja ayer los mencionó, los pasaré de puntillas, ¿no? Pero otros, digamos, son de cosecha no propia, ¿no? Pero son incorporaciones que yo tengo. Reto de la cooperación educativa en la pospandemia, que nos va a permitir, de alguna forma, pasar al cuarto bloque. Los instrumentos de la cooperación educativa iberoamericana, y si nos da tiempo, si no será por la tarde, desafíos e innovaciones, que como se llama, si recuerdan, como hemos denominado la mesa redonda de la tarde, si nos da tiempo, algo apuntaremos ahora, y si no, lo haremos por la tarde. Y finalmente, algunos apuntes sobre la cooperación académica avanzada, de la jornada de mañana, si nos da tiempo, si no mi presentación de mañana, que viene el secretario general de universidades, y una mesa muy potente no la palabra, ¿no? Muy relevante quizás, ¿no? En el día de mañana, donde actores muy importantes, esto sí, de la cooperación académica universitaria, van a conversar con nosotros, ¿no? Pero eso será mañana, ¿no? Esos serían los contenidos y los 6 bloques, llegaremos hasta donde podamos, y lo que no, a la tarde, ¿de acuerdo? Empezamos. Algunos consensos de carácter universal. ¿Qué tipo pesado, dirán ustedes, ¿no? De nuevo, con la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030, lo comentaba Chelo, lo comentó Sanabuja ayer, el profesor Mudarra también, un pacto universal, un nuevo paradigma, ¿no? Y yo voy a decir algo, ¿no? Consenso renovado, su carácter multidimensional, ¿no? Se mencionaba ayer, y me tocó tomar la palabra, si recuerdan, cuando Fernando Mudarra comentaba algo así como ese cierto agotamiento que existe con esta consigna, ¿no? A lo cual yo comenté, ¿no? El agotamiento puede tener, en mi opinión, distintas expresiones, distintas derivaciones, ¿no? Una puede ser la anomia, la abulia, el aburrimiento, la inacción, ¿no? Y otra puede ser, y yo creo que es el caso, el aprendizaje significativo. Una ventana de oportunidad para repensar la cooperación internacional. No solo, y se ha dicho aquí también, pero lo resalto, la Agenda 2030, y es el caso de la distribución gubernamental en nuestro país, y una versión, digamos, nacional. Se trata de montar proyectos nacionales en torno a ello. En nuestro país la Agenda 2030 está, la Secretaría de Estado de Agenda 2030, en España está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ¿se llama, Fernando? De Desarrollo Social, ¿no? En cambio la cooperación, digamos, como es evidente, está en exteriores, ¿no? Hay un diálogo mejorable, pero más allá de la importancia que tiene la Agenda 2030, se ha repetido hasta la saciedad, para desarrollar políticas y agendas de desarrollo nacionales en todos los países del mundo, esa idea ha quedado también clara, supera la Declaración del Milenio, porque ya no es una agenda norte-sur, una agenda compartida y universal, ¿no? Pero también es una ventana de oportunidad para repensar este tipo de cooperación que denominamos provisionalmente como avanzada. ¿Qué hay de nuevo? También se ha dicho, digamos, constantemente desde la jornada de ayer, ¿no? Históricamente, de alguna manera, ¿no? También lo comenté ayer de forma breve, la Declaración del Milenio, ¿no? Es una irrupción importante de una agenda de desarrollo, para combatir la pobreza fundamentalmente y en términos de cooperación para que los países del norte ayuden a los países del sur. Eso ha quedado claro, es una de las ideas fuerzas, Marco, importantes de este curso y seguramente de esta sesión. ¿De acuerdo? ¿Qué hay de nuevo también, no? En el año 2000 es la Declaración del Milenio. En el año 2005 se produce, para aquellos que no estén familiarizados, les sugiero que investiguen sobre ello, la Declaración de París. La agenda de eficacia de la ayuda, ¿no? Que es un salto muy importante. Hoy ya, digamos, como que parece que está en el pasado y lo está. Es un salto muy importante. Se empieza a hablar de atención a la demanda. Se empieza a hablar de apropiación por parte de los países en desarrollo, los países receptores, término ya desechado. Se empieza a hablar de apropiación, de armonización entre los donantes, se empieza a hablar de articulación entre los donantes, pero sigue habiendo todavía ese resabio donante-receptor. Pero es un salto importantísimo, que no es casual, no de una noche, digamos, de brillante pensamiento,
que se resuelve que para hacer cooperación se precisa conocer cuáles son las demandas. Luego hablaremos a lo mejor de las demandas inducidas que también suceden, ¿no? Entonces, a partir de la Declaración de París hay un cambio muy notable en los actores de la cooperación internacional, muy notable. Presionados no solo, o influidos, mejor dicho, no solo por el mundo no gubernamental, sino también por las agencias y por los actores locales del sur, que ya forman parte, lo veremos ahora, de una gobernanza nueva, en la cual la discusión, el ámbito de toma de decisión, ya no simplemente los países del CAD, los países ricos, ¿no?, que deciden qué tipo de política de desarrollo hacer, sino hay un diálogo potente entre, digamos, los países del norte y del sur. Por tanto, que hay de nuevo, hay una forma distinta de ver la agenda de desarrollo, como también se ha dicho aquí. ¿Qué supone la Agenda 2030? Simplemente este es el preámbulo para hablarles de las 5 Ps, que afortunadamente nadie ha hablado por ahora, con lo cual me lo reservo, ¿no? Tienen en la infografía que tienen los cuadritos que hemos repartido, aparece también un ensayo de las 5 Ps, ¿no? Simplemente, lo conocen, ¿no?, es personas, planeta, prosperidad, ¿cuál es la cuarta? Paz, justicia, instituciones sólidas, y una quinta P, que es un anglicismo, ¿no?, que es el partnership, ¿no?, partenariados, alianzas, etcétera, ¿no? Sobre esas 5 Ps se ha venido construyendo un discurso, y este preámbulo es interesante, es un poco distinto al que tú has presentado, con lo cual lo voy a leer, ¿no? La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Fíjese que la paz, objetivo 16, está vinculada con instituciones sólidas. Paz, justicia, instituciones sólidas. Hablaremos de eso mucho, yo creo que hasta el último día, hasta el viernes. Fortalecimiento de las instituciones. La cooperación avanzada, si algo tiene, intercambio, etcétera, sobre todo fortalecer instituciones, ¿no? Decía ayer de forma muy significativa el profesor Sanabuja, no se trata, que también, de construir pozos y escuelas, ¿por qué no? Se trata fundamentalmente de fortalecer instituciones, también de la sociedad civil, socorro, no solo instituciones estatales, también de la sociedad civil. Fortalecimiento institucional, esa, digamos, la P de paz, justicia, instituciones sólidas, ¿no?, etcétera. El tema de igualdad, que, digamos, forma parte de un eje fundamental, transformador también, de lo que supone la Agenda 2030. Hasta aquí todo conocido, ¿verdad? Desarrollo en transición Iberoamérica, una vez más, ¿verdad? Desarrollo en transición, ¿no? Inspirado en la Agenda 2030, también, digamos, es una forma de articular el gran escenario universal de la Agenda 2030 para hacer un tipo de cooperación avanzada en los países llamados de renta media y que preferimos llamar ahora países en transición. También se ha hablado de ello y son ideas también que han quedado más o menos claras. Aumentar las capacidades institucionales de los países, insisto, institucionalidad más madura, más solvente, y es uno de los focos fundamentales que, en nuestra opinión, la cooperación avanzada debe tener. Modalidad de asociación más innovadora de cooperación internacional, veremos un poquito más adelante qué estamos hablando. ¿Y qué hay de nuevo? Pues el carácter multidimensional de la agenda, fundamentalmente, y el carácter de un tipo de cooperación innovadora, dialogada, un tipo de cooperación en la cual, como comentamos ante la pregunta del colega de Uruguay, hay posiciones duales en las cuales, en general, en particular las 6 más relevantes, posiciones duales en las cuales todos los países, todos los actores tienen que sentarse en torno a la mesa para decidir cuáles son los objetivos de desarrollo y cuáles son los instrumentos para llegar a ello. Y dirán, claro, esto en el papel queda muy bien, ¿no? Y en la práctica, y es verdad, comentaba ayer Fernando, el agotamiento y cierto descreimiento, esto que no salga de aquí, ¿no? Pero el agotamiento ya lleva también a cierto descreimiento cuando, digamos, el discurso no siempre está vinculado con la práctica. Esto está sucediendo, eso, digamos, no podemos negarlo, ¿no? El discurso es muy maduro ya nadie se puede sentar en una mesa de discusión de cooperación, ¿no?, diciendo volvamos a los modelos anteriores, te sacan de la sala directamente, ¿no? Y afortunadamente los países del sur, o los países, digamos, los antiguos receptores, y hoy países socios, término también que se ha acuñado en torno al desarrollo en transición, deciden conjuntamente, cuando menos en el papel, ¿no? En la práctica pasa de todo, pero hay avances muy significativos, ¿no? Los organismos internacionales, el sistema UNESCO es que conozco un poco más, hay avances hoy, ayer, mañana, en estos días, se están reuniendo en París para decidir la cumbre de septiembre sobre lo mal que están los DS4, eso hay que decirlo también, ¿vale? ¿Algún comentario? ¿Les parece bien? Marco Antonio, ¿estás a gusto ahí? Mejor, ¿no? Seguimos, ¿no? Sin comentarios. Un sistema de cooperación internacional en profundo cambio. Yo creo que hay 3 rasgos principales, quizás mucho más, pero 3 bloques principales son los que me voy a referir. También han sido mencionados, pero quiero sistematizarlo en estas 3 ideas, ¿no?
Una cooperación internacional como facilitadora de procesos. Supera el asistencialismo. Tiene que ver con todo lo que venimos comentando, ¿verdad? Nada nuevo, ¿no? Supera esa visión asistencial tradicional de la cooperación, digamos, más añeja, más antigua. Promueve nuevas alianzas en torno a políticas concretas. ODS 17, insisto, tiene que ver con alianzas internacionales y con alianzas nacionales. El ODS 17, para desarrollar agendas, para promover agendas de desarrollo también a escala nacional. Sitúa las prioridades nacionales en el centro del debate, ¿no? La demanda es que ya desde la Declaración de París 2005 viene siendo, digamos, de alguna forma el foco de atención en torno al cual intervenir, pero ahora, digamos, se promueve de una manera consensuada y articulada en torno a un programa común universal de desarrollo, facilitadora de procesos. Una cooperación que actualiza su arquitectura, esto es importante. ¿Recuerdas la conversación de ayer, no? Cuando se decía, bueno, y esto, y es muy pertinente tu comentario, y esto no será un nuevo modelo del norte para influir de una manera unilateral en el sur, ¿no? El riesgo existe, ¿no? Pero no es así. La construcción, comentaba también ayer el profesor Sanauja, a diferencia de la Declaración del Milenio, fue, digamos, altamente compartida, no solo porque participaron todos los países, norte y sur, sino los actores sociales también, mundo no gubernamental, academia, empresa privada, etcétera, ¿no? Por tanto, es una arquitectura distinta, ¿no? Insisto, no es, digamos, el paraíso absoluto, ni mucho menos, ¿no? La burocracia internacional también está por medio, ¿no? Tiene sus cosas positivas, que son elementos que no lo son tanto, pero, digamos, apunta a una arquitectura internacional distinta, ¿no? La quiebra del eje norte-sur, esto, digamos, es como la gran consigna, ¿verdad? La quiebra del eje norte-sur, ¿no? Ya esto no puede aparecer públicamente ni privadamente en ninguna mesa de cooperación, más allá, insisto, de que puede haber todavía resabios o resacas de modelos que siguen, digamos, actuando de una manera inadecuada. Fernando planteaba ayer también algunos elementos que él conoce. No ve la ayuda como un fin en sí misma, sino de alguna forma facilitadora, acompañante, anticipadora en algunos casos. Vamos a ir a los instrumentos tradicionales, lo veremos más adelante, hablando de educación, y exige nuevos mecanismos de gobernanza, ¿no? En torno a ello se está planteando de alguna forma lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y con el sistema de cooperación internacional en estos momentos. Y una cooperación internacional, también se ha hablado ayer, avanzada de naturaleza más técnica. Incluye el diálogo de políticas, hoy la profesora Consuelo se ha referido con detalle en el ámbito educativo, y tiene que ver también, digamos, con esa prioridad de establecer acuerdos políticos entre los países, ¿no? Que digamos como la cúspide, ¿no? Más allá, digamos, el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Y a partir de ahí desarrollar propuestas que deriven de acuerdos de diálogo de políticas. Se basa en el desarrollo e incremento de capacidades. Segunda idea fuerza. Fortalecimiento institucional era la primera, recuerdan, ¿no? Incremento de capacidades, ¿no? Apostamos, insistimos, y de la Fundación Carolina lo hacemos, digamos, con vehemencia, en que la formación de personas, el incremento de capacidades, sigue siendo un elemento muy importante. Entendido, sobre esto hay muchas críticas, incluso a la propia Fundación Carolina, ¿no? La formación, digamos, se reduce a un acto como este, ¿no? Y luego todo el mundo se dispersa, ¿no? Claro, la formación, digamos, inserta en una estrategia, ¿no? La formación por formación puede tener, digamos, sus virtudes y puede tener también, digamos, sus defectos, ¿no? Pero inserta en una estrategia de incremento de capacidades es un eje fundamental de ese sistema de cooperación internacional, en cambio. Formación de personas. Y se beneficia del acceso a diversas fuentes de conocimiento experto. Bien. Iberoamérica, terreno fértil para repensar este tipo de cooperación avanzada. En Iberoamérica, entendida, como decía al comienzo, con un espacio de articulación multilateral, ¿no?, entre los países de América Latina y el espacio, digamos, de la península ibérica, España y Portugal, es un espacio, digamos, relevante para repensar este tipo de cooperación avanzada, por varios motivos. Tiene capacidades institucionales fuertes, en comparación, digamos, con otros espacios. En términos de diálogo de políticas, tengan en cuenta, sobre todo los colegas latinoamericanos, es el único espacio que se reúne permanentemente. CELAC, digamos, ha pasado, esperamos que el año próximo, digamos, la cosa se recomponga, ¿no? Los espacios de integración subregional tienen sus problemas, ¿no? Sé que cada uno tiene su propia naturaleza, ¿no? No son comparables, ¿no? Y el espacio iberoamericano tiene que ver con la política, con la cultura, con la educación también, ¿no? No es un espacio, digamos, comercial, ni lo pretende, pero es un espacio que se reúne permanentemente, bienalmente los presidentes, tiene valor, Eso de que no sirven para nada, yo lo discuto. Anualmente los sectores, educación, se reúne anualmente, y una reunión de ministros de educación no significa simplemente la foto, significa todo un trabajo previo que se viene haciendo por los equipos de los ministerios de educación, en momentos en los cuales el diálogo de políticas es central y clave, ¿no?
Por tanto, esas capacidades institucionales fuertes yo creo que muestran de alguna forma cómo Iberoamérica es un terreno fértil para este tipo de cooperación avanzada. Y hay más datos. Cuenta con independencia y la clásica ayuda externa, emancipación de los modelos tradicionales de cooperación, pues de una manera un tanto directa, no se comulga con ruedas de molino. En Brasil existe esa expresión, comulgar con ruedas de molino, que alguien se la traduzca. Es difícil, ¿verdad? No se acepta cualquier cosa, no se acepta cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que en ese proceso, digamos, en el cual la Agenda 2030 es un punto de llegada, de acumulación de aprendizaje significativo, ¿no? Esto también sucede, ¿no? Entonces la ayuda tradicional, en el caso iberoamericano, digamos, ya no entra, ¿no? No se acepta, ¿no? Hay una emancipación, una independencia de la ayuda tradicional clásica, ¿no? Se prioriza el diálogo y la ayuda, digamos, o la cooperación más que la ayuda, de una forma, como la estamos considerando, de carácter avanzado. Lidera el proceso de cooperación sur-sur. En esto la región es absolutamente pionera. Ningún lugar del mundo, no me equivoco, ¿no?, tiene, digamos, los procesos de cooperación sur-sur tan maduros, ¿no?, con agencias de cooperación nacionales muy poderosas. Brasil, Argentina, Chile, siempre menciono la misma, por cierto, Amexfid, ¿no?, faltaría más, ¿no?, y otros países, ¿no? Pero, digamos, hay un esfuerzo que se ha venido construyendo, esto no nace de la noche al día, se ha venido construyendo en un ejercicio también de emanciparse de la tradicional ayuda al desarrollo y avanzar, digamos, hacia procesos, como se mencionaba ayer, no insistiré más en ello, conocen perfectamente, sur-sur, triangular, etcétera, en los cuales la cooperación española, como mencionaba ayer la directora de la agencia, está muy implicada, ¿no? Es un paso muy importante, no es un paso menor, el trabajar, digamos, en esa línea de horizontalidad concreta. Eso ya no está, digamos, en los papeles únicamente, está en la práctica. Presencia institucional consolidada, ¿no?, a lo que me referiré antes también ahora, ¿no? Hay organismos muy poderosos, ¿no? Vaya, el tema poderoso vamos a ver si lo, digamos, muy relevante, ¿no? Mañana vendrá el representante, ¿mañana? Sí, de la Secretaría General Iberoamericana, pero hay un conjunto de instituciones que conforman, con su, digamos, con sus virtudes y algunos pequeños defectos, digamos, concentra de alguna forma un sistema muy maduro, con mucho tiempo de consolidación en el ámbito iberoamericano, en educación, la OEI, la Secretaría General Iberoamericana en la parte más política, la Organización de Estado, la Organización de Seguridad Social, de Juventud, de Justicia, ¿no? Es una institucionalidad que ha venido construyendo de alguna forma este espacio a través de la cooperación y a través del diálogo de políticas. Y cuenta con un acervo importante, a eso se refería ayer también la profesora Marisa Ramos, que es su tema sobre todo de trabajo, en materia de gobernanza democrática, ¿no? Esto es importante, nuevamente, ODS 16, siempre se habla como el ODS, digamos, más amable, el 17, ¿no?, quienes queden más familiarizados con la agenda de desarrollo, ¿no?, por aquello, digamos, de las alianzas, etcétera, ¿no?, pero el 16 tiene esa potencia también de, digamos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza democrática, ¿no? Por tanto, mi opinión, a discutir si se quiere, por supuesto, ¿no?, pero mi opinión es que Iberoamérica es un terreno fértil para este tipo de cooperación avanzada y lidera este tipo de procesos y de movimientos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más o menos, ¿no? Aquí vamos a pasar, ¿quién ha dicho que de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Ah, Rafael, gracias. Aquí voy a pasar un poquito más deprisa porque forma parte, digamos, de lo que se ha discutido, lo que la profesora Consuelo, con mucho más fundamento, capacidad y saber hacer que yo, os ha contado. Pero tengo 3 ideas también que voy a colocar porque ya están en la diapositiva, no la voy a pasar tan deprisa, ¿no? Lo ha dicho ella, derecho fundamental, habilitador de otros derechos, ¿no? ODS transformador, derecho fundamental, habilitador de otros derechos. No es solo la propia desarrollo de las políticas educativas, sino en qué manera desencadenan externalidades, digamos, o vínculos con el, digamos, el cumplimiento o el logro de otros derechos, ¿no? La educación tiene ese valor, y todos lo sabemos, ¿no? Lo ha explicado muy bien Consuelo, todos sabemos que tiene ese valor. Por tanto, la cooperación educativa tiene también en su frontispicio, por así decir, ¿no?, ese valor de la educación como elemento, digamos, que influye en otros derechos a conseguir también, que muchos de ellos están en la Agenda 2030, todos ellos. Herramienta transformadora y promotora también del desarrollo, también se ha referido a eso Chelo, ¿no? Y le voy a presentar un esquema, les presento lo de S4 de una manera, digamos, un poquito menos, digamos, como más digerible, ¿no?, que una amiga mía ha construido, ¿no?
que tiene que ver, digamos, con las ideas fuerzas de cada uno de ellos. No vamos a dedicar mucho tiempo a ello, lo conocen y esto también es para casa, para quien quiera profundizar, pero está, digamos, en la meta 4.1, digamos, el propósito es un año de educación infantil, un año de educación infantil. En la meta 2, perdón, en la 2 es un año, en la 1 serían 12 años, como comentaba Chelo, ¿no? Y así, digamos, hacia la parte baja del objetivo, ¿no? Y para un momento en la meta 4B y 4C, exactamente, ¿no? 4B y 4C, ¿no? Becas, ¿no? De eso vamos a hablar quizás más tarde, ¿no? O mañana o en algún momento, ¿no? Porque me parece muy importante. Es también otro tema en discusión, tercera idea fuerza, la movilidad académica importa. La movilidad académica importa, ¿no? Ha sido muy cuestionada en este país, Chelo, la movilidad académica, por muchos, digamos, actores de la cooperación, ¿no? ¿En qué medida esto, digamos, forma parte de la cooperación? Esto es AOD, ¿no? También, digamos, discusiones más eruditas y más tecnocráticas, ¿no? La movilidad académica importa. Es de alguna forma la defensa también de la institución que represento, ¿no? Es dentro de la cooperación avanzada una pieza importante también, digamos, para avanzar en los procesos y la agenda de desarrollo, ¿no? Becas, una palabra suelta, pero tiene, digamos, un desarrollo de un ecosistema de movilidad académica al cual nos referiremos más tarde o a la tarde, que importa. Y el 4C, docentes. No sé cómo lo expresa, tengo aquí una frase que voy a tratar de... Una frase que me gustó, que no sé si la tengo por aquí. Luego la voy a encontrar. Luego la voy a encontrar. O no sé si es la directora de UNICEF, que la vamos a ver luego en la pantalla, la que lo comenta, ¿no? Sobre ODS4 ha comentado suficientemente la profesora, ¿no? Inclusión, sostenibilidad, calidad, oportunidad de aprendizaje, una sola opinión, ¿no? La calidad no solo es todo lo que ha comentado Consuelo, digamos, es un término absolutamente polisémico, ¿no? Digamos, tiene visiones como más tecnocráticas que tiene que ver, todo respeto, ¿no? Con, digamos, con gestión de resultados, algunas, digamos, más procesuales que tiene que ver, digamos, con aprendizaje significativo. En todo caso es un término en debate. Pero un tema interesante, en mi opinión, que tiene que ver con la cooperación educativa en Iberoamérica, la calidad y el ODS4, ¿no? Que es un umbral también de equidad, calidad y equidad, es un umbral de equidad. Y aquí se queda una frase muy reciente de UNESCO, estremecedora, en mi opinión, que dice lo siguiente: calidad y equidad se refuerzan, hasta ahí todo bien. Un gran número de personas, esto es reciente, del mes pasado, de una declaración de UNESCO preparando la cumbre de septiembre, ¿no? Un gran número de personas debe conformarse con un aprendizaje de baja calidad. Casi nada. Hay que conformarse con un aprendizaje de baja calidad. Los escenarios futuros extremos incluyen un mundo en que la educación de calidad es un privilegio de las élites. Casi nada, ¿no? O sea, la calidad no es solamente ese concepto polisémico, aspiración, ¿no? Del mundo educativo, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Un debate interesante, sino puede ser también un umbral de equidad. Quienes acceden y quienes no se acceden a una educación de calidad. Bueno, ahí, digamos, la cooperación educativa tiene, digamos, como un referente estratégico para trabajar en torno a algo que no es tan sencillo. En tal sentido, la Agenda 2030 como oportunidad, ¿verdad?, en el ámbito educativo. También se ha hablado de esto, voy a ir deprisa. Convergencia entre las metas que persigue el ODS, también ha hablado de ello Chelo, el marco de educación 2030, la propia, digamos, ecosistema educativo en torno a UNESCO y otras instituciones, gobiernos y sociedad civil, están trabajando también, digamos, en ese diálogo entre el ámbito educativo y la Agenda 2030, con un cierto pesimismo, ¿no? Tengo una frase aquí apuntada que no quería dejar de contaros, ¿no? Me encontré ayer por los pasillos al profesor Antón Costas, que es los españoles deben conocer, es el presidente del Consejo Económico y Social. Y una frase muy recurrente, ¿no?, que a mí me gusta, que dice: el pesimismo tiene mucho prestigio intelectual y académico, yo diría también, ¿no? De alguna forma, UNESCO está planteando de forma muy firme que muy pocos países serán capaces de alcanzar el ODS4, ¿verdad, Chelo?, en el año 2030, y países del sur menos todavía, ¿no? Pero hay esfuerzos que se están haciendo que yo creo que son importantes, ¿no? Y hay otro pensador italiano, luego te voy a preguntar si sabes quién es, no voy a decir el nombre, que del siglo pasado, que, digamos, contradice de alguna forma a Antón Costas, ¿no?, diciendo: hay que combinar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, ¿no? Voluntad política. Yo creo que es importante también. Gramsci, casi. Por tanto, esto también, digamos, la Agenda 2030 como oportunidad en el ámbito educativo. Seguimos. Ya falta poco para el diálogo, ¿eh?
heterogeneidad de la región, metas compartidas, bueno, digamos, cooperación atenta a la diversidad, digamos, es un clásico que aquí no se ha dicho todavía, pero ustedes lo saben. Hablar de Iberoamérica como una sola cosa es digamos, es incorrecto, ¿no? Las diferencias son brutales, ¿no? El caso de América Latina también, a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Por tanto, la cooperación educativa debe mirar de alguna forma, todas las cooperaciones, ¿no? A la diversidad, construir visiones compartidas, ¿no? El eje regional está bien, se viene trabajando también, ¿no? En la transparencia anterior, cuando decía Iberoamérica, terreno fértil, también, digamos, hay esfuerzos. Hoy mismo también, en Casa de América, se está produciendo la presentación de un gran programa regional iberoamericano sobre transformación digital en la educación, liderado por la OEI, ¿no? Bueno, son esfuerzos también que en el ámbito iberoamericano se vienen haciendo, ¿no? Por tanto, cooperación, digamos, regional sí, pero atenta también a las diversidades. Y un nuevo tipo de cooperación educativa avanzada, nuevas alianzas, nuevos actores, todo lo que ustedes ya saben y que forma parte, digamos, del discurso que venimos planteando del comienzo en este curso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Atención, aquí voy a pedir vuestra colaboración, ¿no? Son 8 ideas fuerza, relativamente sencillas, ¿no? Relativamente básicas, ¿no? Te voy a pedir la colaboración a ti también, ¿no? Relativamente básicas, pero que tienen un trasfondo, digamos, de carga política, de cooperación, intelectual, etcétera, ¿no? Y le voy a pedir, de alguna forma, un receso para conversar entre todos, ¿no? De qué estamos hablando, llegado a este punto de la conversación. 8 ideas. ¿De acuerdo, Paula? ¿Estás atenta? 8 ideas fuerza. La cooperación para el desarrollo, podemos incluso votar, ¿eh? Es una política basada en una cooperación solidaria de la sociedad internacional. ¿Es solo esto? ¿Son más cosas? Esta frase, ¿no? Digamos, tiene mayor o menor sentido. La cooperación internacional cuenta con un amplio respaldo social y político. ¿Estamos hablando de algo que es real? ¿No? Tu vecina, cuando le dices en qué trabajas, te dice que esto interesa o que bastantes problemas tenemos en casa, ¿no? Como para ocuparnos, ¿no? Había uno que decía el síndrome de la portera, ¿no? Cuando bajo la portera me pregunta, ¿y usted en qué trabaja, no? Yo trabajo en esto, pero bastantes problemas tenemos en casa, ¿no? Como para que usted se preocupe, ¿no? ¿Por qué entonces, no? La cooperación internacional supera y dibuja la tradicional división norte-sur y donante-receptor, tema más que machacado durante esta jornada y media, ¿no? Atentos que le voy a pedir su opinión, ¿eh? El desarrollo sostenible ya no puede verse como un problema limitado a los países de menor desarrollo. Las políticas públicas reconocen a la educación como un derecho fundamental que está en el corazón de las estrategias de desarrollo. Educación, derecho, agenda de desarrollo. La cooperación educativa, para ser efectiva, debe ser intensiva en estrategias de fortalecimiento institucional e incremento de capacidades. Cooperación avanzada, tal como la venimos reconociendo hasta ahora, ¿no? La cooperación educativa en Iberoamérica es un campo abonado para ensayar prácticas de cooperación horizontal. No sé si es la última o queda otra. Queda otra. La cooperación educativa puede ayudar a paliar los efectos de la pandemia en Iberoamérica. ¿Qué les parece? Es el momento de la presentación. Tú has montado este movimiento, así que empieza. Preséntate y coméntanos algo, por favor. 2 minutos. O 3 o 4. ¿Tenemos un micro por ahí? Es que así lo graban. Quien no quiera hablar, que no hable, que nadie se apure, por favor. Bueno, buenos días a todos, a los que conozco y a los que no conozco, porque hay algunos que no... y algunas, creo que nueva, ¿tú? Perdona. Bueno, pues ahora le pasas el micro a ella. Mi nombre es Marco Antonio, mi formación es en filosofía, en psicología. Hace poco he terminado un doctorado en filosofía, he sido docente en algunas universidades, me he dedicado a la investigación muchos años, me gusta la investigación. Y entrando a este tema de la Agenda 2030, si cabe el tiempo para comentar algo, es que cuando empecé a leer, trabajo en la Complutense, y a partir de un trabajo del programa en el que estoy, que es la Universidad para Mayores, me encargaron hacer un análisis y rescatar aquellos aspectos de la Agenda 2030 enfocados a los adultos. ¿Qué había para los adultos? No es algo que
que sea mi interés particular o el más importante de todos, pero por el trabajo sí era importante. Y veo que hay muy poquitas cosas. En educación concretamente es la educación a lo largo de la vida o algo así, pero no hay algo puntual. Pero cuando empiezo a leer más, no solo de educación, de todos los objetivos, empieza a llamarme la atención que son buenas ideas en general. El cómo. Hay algo que me preocupa y algo que, no sé, comparto esta preocupación. Estos objetivos con los que estoy de acuerdo, ojo, me parecen, no sé, elementales, básicos, generales, y que la mayoría de la población mundial creo que quiere apostar. Si hay algo que me llama la atención es el cómo. Yo me preocupo mucho porque a lo largo de esta lectura que he ido haciendo en los últimos 2 años de la agenda, cada comunidad, cada país tiene su propuesta de trabajar, pero en ningún lugar encuentro un cómo. O sea, cómo cada país a su manera, cada comunidad tiene sus proyectos. Es algo que me preocupa. Es algo por lo que apuesto, estoy de acuerdo con este programa. Sé que no todos, pero muchos países como nunca han participado. Y de estas 8 propuestas, algo que siento que se puede hacer es esta colaboración comunitaria, circular, el trabajar el lado a lado. No pensar en la influencia de una verticalidad, sino en una horizontalidad de llegar al vecino, a la portera, trabajar con los que estamos más cerca. Creo que esa forma de trabajar con los más cercanos, compartir lo que tenemos, es una vía comunitaria, una vía de sur-sur que creo que incluye el programa. Gracias, Marco Antonio. ¿Tú quieres decir algo? No es obligado, ¿eh? No. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Vallas, yo soy de Ecuador, trabajo en la Universidad Laica, es una universidad pública, y bueno, este es un tema que a mí me fascina mucho porque mi línea de investigación es sobre el tema de movilidad académica. Entonces, desde la percepción del trabajo que yo he realizado desde la universidad en temas de movilidad académica, puedo decir que los objetivos de desarrollo sostenibles, desde mi visión, la universidad debe ser un enfoque puntual en la transversalidad para que se puedan cumplir cada uno de ellos. Porque desde allí está el conocimiento, está la transferencia, está lo que se necesita, y creo que las universidades todavía tienen su autonomía para tomar decisiones de cómo influir directamente en los aspectos sociales y cómo ir formando al estudiante, ¿no? En alguna tesis que hice, yo hacía una propuesta mirando a los objetivos de desarrollo sostenible desde una visión de la cooperación al desarrollo, pero que no influyan directamente a las entidades autónomas de los países, sino que trabajen directamente con las universidades, que sería como la forma en que la cooperación sea más efectiva y de alguna forma tengamos mayor responsabilidad. Porque es verdad, se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, desde mi país se lo dice en voz alta, más no se lo aplica. Es una política pública que le hicieron en el 2008, pero esa política pública simplemente está en el plan nacional, pero cuando aterriza a territorio, nadie la está aplicando. Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay un trabajo de conciencia de lo que en realidad debe aportar el objetivo dentro de cada país, especialmente nosotros que estamos en estos procesos de desarrollo. Entonces, cuando las universidades, nosotros debemos entrar e influir directamente y trabajar desde la conciencia social, desde la conciencia académica, de cómo vamos formando al futuro ciudadano para que podamos nosotros de alguna forma cumplir y también de alguna forma aportar al desarrollo de este mundo. Muchas gracias. Pasa el micro, que quiera hable, que quiera que lo pase, ¿eh? Hola, ¿se escucha? Sí. Me llamo Daniel, vengo de Canarias, estoy estudiando economía y bueno, en general estoy muy de acuerdo con los 8 puntos y me gustaría hacer nada más un comentario respecto al primero, porque si bien es cierto que la cooperación al desarrollo tiene un fuerte componente solidario dentro de la comunidad internacional, creo que tradicionalmente la parte de interés también la ha caracterizado
puesto que cada país desarrolla sus estrategias de cooperación en base a su propio interés, porque va a obtener algún tipo de retorno y porque a cada país le conviene que sus socios estén mejor, que no es simplemente de vivir de la generosidad o la gratuidad, sino que el componente recíproco de la alianza está ahí presente y nada más. Gracias, Daniel. Hola, buenos días nuevamente. Recuérdame tu nombre, por favor. ¿Mi? Sí, sí, sí. Marlécio. Marlécio. Es diferente, sí. No sé si soy capaz de apuntarlo. Puedes me llamar Mar. Mar. Sí, por favor. Mar. No, mi segundo nombre es mucho más difícil. No me gustaría hablar ahora. Gracias nuevamente por estar acá. Me gusta mucho de esta síntesis porque para llegarmos acá, obviamente hay mucho trabajo y muchos conceptos que dan muchas otras cosas a pensar. Una de ellas es que la idea de gobernanza democrática como un principio para la buena gobernanza, que es un requisito para que todo esto aconteça. Es una cosa. Y otro punto que me gustaría destacar no es obviamente una posición personal, pero me quedó pensando que no que dice respecto a desarrollo sostenible en muchos campos académicos en América Latina y sobre todo en Brasil, es un punto sensible porque se interpreta en el campo académico, en parte, buena parte del campo académico en Brasil, se interpreta que desarrollo sostenible no es tan potente o tan progresista cuanto, por ejemplo, educación ambiental. Pero esto es una particularidad de mi país. No estoy hablando personalmente de mí. Estoy en Portugal estudiando la oferta educativa ambiental de espacios mantenidos por la Câmara Municipal de Lisboa y claramente desarrollo sostenible es un eje de trabajo en estos espacios. Se he proponido en Brasil que yo viría a Portugal a estudiar desarrollo sostenible, nunca iría a ser aprobado. Yo hablé que Lisboa llamaba desarrollo sostenible que hay muchas relaciones con educación ambiental. Es solamente una particularidad conceptual porque estamos hablando de cooperación y cooperación académica y hay algunos puntos sensibles y nuevamente no es algo personal, pero esto hay en Brasil en muchas situaciones, en muchas universidades. Gracias. Hola, nuevamente, soy Margarita de Portugal. Margarita. Margarita, la versión Margarita. portuguesa de Margarita. Vale. Con la D. Disculpa, sí. No, primer nombre Ana, segundo nombre Margarita. Soy estudiante de Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Oporto y actualmente estoy aquí en Madrid porque soy becaria de la Fundación CIDEAL. Ah, mira. Y durante el máster, hablando de cooperación, hablamos de este concepto mucho en relación a las teorías de las relaciones internacionales y sorprendentemente me di cuenta de que la perspectiva dominante de las relaciones internacionales todavía es la perspectiva realista, que para ellos, para los realistas, es un poco todavía difícil creer en el concepto de cooperación porque creen todavía que nuestro instinto, nuestra condición humana nos hace estar siempre en guerra entre los pueblos, entre los países, entre las sociedades. Pero desde mi punto de vista personal y sin defender ninguna teoría en concreto, creo que hablándose de cooperación y en general y concretamente en cooperación educativa, por la importancia que la educación tiene en la vida de las personas, no debería estar relacionado con ninguna orientación teórica, una vez que tratándose de un concepto que ayuda al desarrollo de las sociedades y de las personas, tendría que estar lejos de ideologías, es mi opinión. Gracias, Margarita. Gracias.
Atrás tienes un par de colegas que seguramente quieren contar algo. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Luis Bravo, soy de Ecuador. Luis. Luis Bravo, sí. Estudiante de finanzas en la Politécnica de Chimborazo. Bueno, mi pregunta va concreta. ¿Cuál es la figura de la competitividad dentro de la cooperación? Probablemente puede sonar un término contradictorio, pero la forma en la cual se mide el avance o ese norte que se debe seguir dentro de la cooperación, por ejemplo, en la Sur-Sur, ¿cuál es este papel competitivo? ¿No? Decir, bueno, en tal sitial del mundo llegaron a esto, yo necesito fomentar ese valor agregado dentro de mi forma de cooperar, nacional o regionalmente. Gracias. Gracias. Bien, mi segundo nombre es David. Entonces, bien, en el caso mío es un poco en relación a las políticas públicas sobre la educación. Estamos muy claros de que es un derecho fundamental, ¿vale? Donde sea, lo hemos remarcado y la historia nos lo confirma y las leyes, las normas nos lo garantizan. Pero ese derecho a la educación, que nosotros buscamos un desarrollo en la persona, ¿no? Que sea un desarrollo integral, sobre todo. El término desarrollo para mí es muy complejo, me cuesta poderlo entender, pero bien, estoy joven para seguir aprendiendo, algún día ojalá no lo pueda entender bien, pero en esa línea del desarrollo de la educación, a mí me preocupa, ¿no? Que en esta agenda se nos meta a todos los países o a la mayoría a un tipo de desarrollo cortoplacista, ¿no? Decir, una educación que se limite a producir y a consumir. ¿Por qué? Porque está muy de moda las formaciones profesionales técnicas o básicas, ¿no? Y ahora como que se está dejando a un lado o dándole menos importancia a la profundidad del conocimiento. Y vuelvo, ya parezco un disco rayado, pero vuelvo en mi experiencia, ¿no? De los estudiantes exiliados. Vamos a tocar puertas a las universidades y una beca de una carrera o de un grado, es difícil que nos den una beca. Comúnmente nos dan una beca de un posgrado. ¿Por qué? Porque lleva menos tiempo, se invierte menos. Entonces, yo me quedo allí con esa zozobra, esa incertidumbre que nos lleven a una educación así muy cortada de beneficio de corto plazo, ¿no? De consumo, producción, consumo. Me da un poquito ahí la... Eu não acompanhei toda a tua exposição, que fui atender minha hija, que estava preocupada com o calor e como estava sua mamá. Então, se eu tuve que salir... preocupado, me creía que no lo habías entendido porque no me había explicado bien, Está ¿no? muy quente. Vale, pero desde o início eu queria perguntar a você como que está concebido as ideias, concepções nesse novo câmbio sobre a igualdade de gênero, a inclusão social e a diversidade neste campo político na relação internacional com as políticas de inclusão social. Eu queria que falasse sobre as experiências que han tenido e que coisa tem avançado neste aspecto, vale? Gracias. Gracias. Oi. Ya. Mi nombre es Estefanía Hernández Ceballos. Soy de México, de madre española, y bueno, he nacido y crecido en México y me he dedicado a asesorar a gobiernos locales, pero también he trabajado en el gobierno mexicano, particularmente en temas de derechos humanos y particularmente en un campo un poco estratégico que es la cooperación. Ahora, en esta fase, estoy completando mis estudios, soy jurista y estoy en el campo de los derechos humanos. Y me parece algo muy importante que al menos en México y en muchos países de Latinoamérica, que la cooperación en el rubro de los derechos humanos me parece que ha sido esencial en gran parte para desarrollar políticas. Me parece también un poco que el tema a mí importante que me traía aquí
como desde mi perspectiva jurista, era como ver la educación como un derecho fundamental, pero un derecho también llave que creo que enmarca y deriva otros derechos. Entonces me parecía interesante y por eso es que me inscribí aquí y estoy aquí, para ver cómo, digamos, la educación y la cooperación en sus dos vertientes pueden, digamos, desarrollar los objetivos, los ODS, ¿no? Y qué estrategias se hacen en cada país y qué retos y desafíos hay en cada uno y a nivel general, porque, vamos, esto viene, digamos, desde el propio sistema universal, ¿no? También que el derecho internacional trae. Muy bien, gracias. Hola, soy Aurora, trabajo en Fundación Carolina y la verdad es que desde que empezamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a tomar conciencia, los mismos que trabajábamos, David, con eso quiero ir un poco a lo concreto, ¿no?, que preguntabas. Fíjate que a todos, a nivel general, cuando ves los 17 objetivos, se te hacen muy abstractos. Obviamente son universales, son de derechos humanos y los vemos clarísimos. Pero a la hora de aplicar es donde decíamos, bueno, pues en educación, en Fundación Carolina, o por lo menos yo lo veo así, hay 3 actores que estamos trabajando realmente en esos objetivos, que son la Fundación Carolina, no solamente porque lo tiene muy claro como una meta a cubrir para que todo el mundo estemos en ese mismo engranaje. Pero es que también los mismos becarios, cuando rellenan su currículum, se les hacen unas preguntas sobre los ODS, precisamente. ¿Cómo puedes tú mejorar en tu área de trabajo profesional, incluso personal? ¿Qué destacarías tú que estás trabajando para los objetivos de desarrollo? Ya solamente esa reflexión va en primer lugar dentro del currículum, pero es que luego pasamos a la selección de esos candidatos y tenemos relación con las instituciones académicas, que a su vez somos pensadores con la institución académica de lo que han respondido esos becarios, con lo cual ya estamos hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, estamos concretando, estamos cogiendo gente que a lo mejor no ha tenido las oportunidades que queremos y estamos haciéndoles factible el poder venir a España a estudiar. Pero no solo a estudiar, sino a conocer, y ahí entra lo que decía Margarida, de una manera sin implicaciones violentas ni agresivas, ni lo que nos han enseñado, a tratar con otras culturas de la misma Iberoamérica y de España para tener una visión actual de lo que estamos realizando. Con lo cual, ya estamos cumpliendo otra parte de los objetivos. Y luego, la reflexión en las entrevistas, cuando elegimos ya esos candidatos y les vamos a hacer partícipes de ello. En la entrevista se hace mención de los ODS. Se les pregunta, ¿tú qué vas a hacer en el futuro con esta beca? Pero a nivel de desarrollo sostenible. El arquitecto te dirá una ciudad más sostenible, con recursos más sostenibles. El ingeniero que está construyendo puentes, pues tener en cuenta las comunidades donde viven, etcétera, etcétera. Es decir, que hacemos realidad lo que estamos hablando a nivel técnico. ¿No? Y ya con esto me callo, porque me estoy enrollando. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Paula Alonso, también trabajo en Fundación Carolina. Tanto Aurora como yo estamos aquí de alumnas porque en nuestro departamento, las dos trabajamos en el departamento de formación, es un departamento que ejecuta y que no nos da tiempo a pensar. Nosotros cumplimos con las directrices que nos marcan, ¿no? Y esta oportunidad de poder venir aquí una semana a aprender y a escuchar hacia dónde vamos, pues la verdad es que nos viene muy bien para poder desarrollar bien nuestra actividad. Yo quería hablar sobre el segundo punto, Hugo, sobre la cooperación internacional cuenta con un amplio respaldo social y político, y yo creo que categóricamente no. Por lo menos en España no hay una cultura de cooperación internacional. Cuando preguntas a tu vecino o a tu amigo para esa persona qué significa la cooperación internacional, ellos piensan en catástrofes humanitarias y en enviar aviones con comida y mantas. Ya está. Eso es todo. No se cuenta con un amplio respaldo social a nivel de las empresas. Son fundamentales el dinero privado para poder desarrollar los proyectos de cooperación internacional, y nosotros como institución bien lo sabemos, ¿no? Que cada euro que entra en nuestra institución
hay que pelearlo como si fuera el último, ¿no? Porque cuesta mucho convencer al sector privado de que merece la pena invertir en educación en nuestro caso, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y luego político, pues es que es lo mismo, cada cambio político hay que convencer a las nuevas personas que toman decisiones de qué es la cooperación educativa, por qué hay que seguir apostando por ellos, por qué no se puede meter un recorte, una tijera indiscriminadamente, porque cuesta hacer entender que la cooperación educativa no es algo personal, sobre todo la superior, a lo que nos dedicamos nosotros, a cooperación universitaria, que no es un beneficio personal para la persona que está recibiendo la formación, sino que es un bien para la sociedad y para el entorno al que regresa, ¿no? Para la universidad en el caso de los profesores, para las empresas en el caso de los que se van al sector privado. Entonces creo que en ese punto hay un largo camino que recorrer para convencer y para enseñar que la cooperación internacional no es cojo dinero y lo gasto así, ¿no? Que que luego revierte en la sociedad y en las empresas que invierten en ello. Gracias, Paula. Hola, buenas tardes. Soy Plácido Lizanco, ¿sí? Soy Plácido Lizanco, soy arquitecto y director de la Escuela de Arquitectura de Coruña y participo junto con otras titulaciones del sistema universitario gallego en cooperación universitaria al desarrollo en el Caribe. Ponte un poquito más el micro. Sí, digo que participamos en el desarrollo de cooperación universitaria en América Latina y el Caribe. Por supuesto entiendo, como no, claro, porque lo hacemos, que somos un actor de desarrollo, la universidad me refiero. Sin embargo, cada uno, dado que observo que cada uno actúa como sabe, donde encuentra una contraparte, pido a la administración el ejercicio de un liderazgo, claro. Es decir, aparte de espacios como este, donde se debate el marco y se reconoce y se discute el marco, etcétera, etcétera, pido que haya probablemente acciones de formación específica, catálogos de buenas prácticas, no lo sé, el diseño de esa caja de herramientas. No sé si... a veces no lo tengo demasiado claro, si se nos tiene que tutelar tanto o no. El caso es que cuando no me siento tutelado me siento perdido y noto que mis esfuerzos en plural majestático se desvanecen. Bueno, era lo que tenía que reflexionar en este espacio. Muchas gracias. Hola, yo soy Eduardo, soy de México, soy periodista, pero también soy académico desde hace 20 años. Y una de las cosas que a mí me interesó fue precisamente la responsabilidad que tenemos como docentes en la formación de los futuros personas que van a tomar decisiones en nuestros países. Entonces, para mí es muy importante este tipo de cursos y coincido con lo que decía Paula, totalmente, me ganó, la verdad sí siento que no hay esa cooperación. De hecho, previo a esto, en el receso, hablábamos con un filósofo que está aquí y hablábamos de la importancia que tendría llevar a cabo ese tipo de actividades, talleres entre universidades, entre colegios, para realmente se dé esa cooperación. Y yo te pregunto a ti, también era una pregunta para Consuelo, a ver si la contesta en la mesa redonda, es... ¿Cuáles serían ustedes? Porque los objetivos de el número cuarto, este objetivo de la Agenda 2030, pues yo lo veo muy amplios. ¿Ustedes creen que de aquí al 2030 se logran alcanzar? ¿O cuántos de estos objetivos se van a alcanzar? Yo los veo muy ambiciosos, la verdad estoy de acuerdo que se consigan, yo sería el más feliz, pero en un acto de reflexión y de autocrítica y de análisis, ¿hay esa capacidad real para poder alcanzarlos? O sea, yo estoy muy feliz aquí, la verdad me siento muy ad hoc, porque soy un docente y tengo una responsabilidad en la formación de futuros profesionales que van a ser los que van a tomar las decisiones en mi país. Y si no los formamos bien, pues ¿qué decisiones van a tomar? ¿Y en perjuicio de quién? Entonces, es la gran responsabilidad que tenemos como docentes. Por eso este espacio, este curso, que no es el primero que tomo, he tenido la oportunidad de estar en otros cursos aquí en la Complutense en otros años, y la verdad
y también en México, en la pandemia tomé la mayoría de los cursos en webinar, y la verdad sí creo que es muy importante que como docentes asumamos una responsabilidad que tenemos con quienes van a tomar decisiones en un futuro, y he aprendido de todos estos jóvenes, muchos más jóvenes que yo, les aprecio mucho porque la verdad me han enseñado con mucho hoy, y esa pregunta sí me gustaría para los dos, ¿no? Por favor. Gracias, Eduardo. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Alvariza, vengo de Uruguay. Quisiera agradecer a Fundación Carolina por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, porque bueno, obtuve una beca para estar acá. Asisto en calidad de, bueno, tengo un trabajo en la gestión en Uruguay, en la universidad, donde coordino justamente la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad Tecnológica, universidad pública y gratuita que está en el interior del país y atiende a las poblaciones más vulnerables. Y también en la docencia como asistente de cátedra de una materia que se llama Teoría de las Relaciones Internacionales, justamente que es mi formación en Relaciones Internacionales y en Economía Política. Por eso ayer también para mí fue absolutamente un privilegio poder escuchar al profesor Sanahuja. Nosotros trabajamos con sus manuales de Teoría de las Relaciones Internacionales, y bueno, fue realmente, quedé muy contento, fue un gran honor poder escucharlo ayer. Y en función de esto, me gustaría un poco compartir desde una humilde opinión algunos comentarios de nuestros compañeros. Por ejemplo, Margarida, me pareció muy interesante la propuesta que hiciste desde las observaciones respecto de la mirada realista de las relaciones internacionales y de la importancia quizás de tener una mirada más allá de la ideología. Yo en ese sentido no estoy muy de acuerdo, creo que las ideologías son muy importantes y los invito a tener algunos, a socializar o quizás profundizar un poco más sobre algunos aportes interesantes desde el institucionalismo liberal, desde el neoestructuralismo, inclusive desde el feminismo en las teorías de las relaciones internacionales, y que dan un poco también un marco teórico importante para comprender la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Cuando nos cuestionábamos cómo llegar a estos objetivos, me parece que es importante destacar el rol interestatal de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Creo que esta agenda es una hoja de ruta, pero que cada país debe tener total independencia de cómo llegar a obtener estos objetivos de desarrollo sostenible, y para eso creo que es importante leer algunos informes nacionales voluntarios que han presentado los países, y creo que acá la cooperación internacional está llamada a socializar estos saberes y estos conocimientos en el espacio iberoamericano. Y estoy acá en calidad de estudiante para aprender. Soy estudiante del doctorado de Relaciones Internacionales, mi directora de tesis es Marisa Ramos, y quiero ver y quiero aprender y quiero conocerlos, cuál es la mirada de Iberoamérica sobre estos temas que nos convocan a todos y que están al orden del día. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos y a todas. Yo voy a pedir a los dos docentes que me acompañan que me echen una mano, ¿no? Hay algunas preguntas que se han ido contestando por vosotros mismos, otros que han sido reflexiones o comentarios, ¿no? Yo voy a seleccionar 3 o 4 que responderé brevemente para seguir. Le voy a pedir a Fernando y a Chelo que si tienen a bien me echen una mano, ¿no? Fernando, todo tuyo. No sé si te voy a echar una mano ¿A dónde? ¿Al cuello? O a dónde. Pues yo lo que tenía era comentarios también sobre parte, sí, ¿no? sí, Pero sí. muchas de las cosas, o sea, estimuladas por los comentarios que han ido saliendo, ¿no? Para quien no estuvo ayer, yo participé en la mesa de la tarde, soy Fernando Mudarra y dirijo una fundación española, se llama Ayuda en Acción, una ONG que trabaja 15 países latinoamericanos, 7 africanos, más en España. Tenemos oficina en Portugal también, reconocida, en fin, un trabajo ibérico. Yo me quiero referir más a cómo bajar, digamos, determinados aspectos y referirme un poco a los cómo, que creo que es donde en muchas ocasiones nos cuesta un poco de trabajo materializar este discurso y llevarlo a donde están ocurriendo las cosas y donde las personas están viviendo día a día pues situaciones determinadas, ¿no? Y en ese sentido mi primer comentario tiene que ver con la agenda en sí, ¿no? Y lo dije ayer un poco, me da un poco miedo que la utilicemos para todo, o sea, que la saquemos como gran bandera. Acabamos de tener en el caso de España
rifirrafe que no le viene bien a la agenda en sí como elemento de unión de intereses con el tema de los incendios. Saben que estamos en una situación de incendios fuerte y desde ciertos ámbitos políticos se está diciendo que esto es problema del cambio climático. Solamente es un problema del cambio climático, no de cosas que deberíamos también de estar haciendo. Y está provocando un debate interno político de posicionamiento para un lado para otro que no le viene nada bien a la propia agenda como elemento de unión, ¿no? Y creo que también su propia concepción tiene generado riesgos importantes, ¿no? O sea, hemos pasado de tener 5 objetivos muy concretos en los objetivos de desarrollo del milenio a tener 17 muy complejos, que no todos están en la misma situación o en la misma jerarquía y que incluso estamos llegando a competir internamente entre objetivos de desarrollo sostenible a la hora de ponerlos en práctica. Y creo que nos hace falta una priorización tal y como se construyó la agenda para ir dando pasos y para ir intentando que esto vaya avanzando en aquellos aspectos que son más importantes. Si no trasladamos esa competencia a las políticas internas de cada uno de los gobiernos y de cada uno de los países, Ministerio de Energía quiere avanzar en el suyo, Ministerio de Educación quiere avanzar en el suyo, Ministerio de Asuntos Sociales quiere avanzar en el suyo, para salir reconocidos los informes voluntarios y para tener mucha más relevancia. Pero también se traslada esa propia competencia a las agencias encargadas de impulsar este tipo de objetivos de desarrollo sostenible. Por eso me estaba acordando con lo que has comentado de 2005, tan claro de la agenda de eficacia, que todo el mundo ya la ha olvidado, que es más importante que nunca. Saben que también hace unos años se intentó en el propio ámbito de Naciones Unidas un gran proyecto que se llamó One UN, y es de trabajo coordinado entre el conjunto de agencias de Naciones Unidas, que no llegó a ninguna parte. En este momento está OIT peleándose, entiéndanme, pero buscando su espacio frente a UNESCO o UNICEF con respecto a porque cada cual tiene su propio objetivo, cada cual intenta movilizar recursos en función de sus ámbitos, y creo que esa fragmentación no le viene nada bien a lo que se intenta conseguir como desarrollo sostenible. Por tanto, la agenda es una gran agenda, para mí no tiene la más mínima discusión. Creo que todavía necesita un desarrollo de bajada poquito, que nos ayude a entenderla y a manejarla mejor, porque es muy compleja y muy amplia. De hecho, esa parte de amplitud, que es el tercer gran riesgo, el hecho de ser una agenda horizontal, que sirve lo mismo para Suiza que para Botswana, decía ayer, pues compite con los recursos. Internamente, el gobierno de Suiza quiere cumplir con la Agenda 2030 y va a destinar recursos que antes posiblemente eran de cooperación internacional a sus políticas internas, porque tiene que cumplir determinadas metas. Y eso nos mete en una competencia y en un cuestionamiento de la cooperación internacional que se está llevando a ámbitos muy peligrosos, en mi opinión, de traslado a la sociedad, ¿no? Tenía otras muchas cosas, pero quiero centrarme solamente en ese nivel de competencia. Los cómo se complejizan mucho cuando miramos la financiación disponible para llevar a cabo la agenda. Y tenemos una dicotomía entre financiación local y financiación internacional que finalmente no es tal, porque la financiación, de alguna manera, o de todas las maneras, sean países de un lado, de otro, con más necesidades o con otras, o viene de la sociedad y de las empresas a través de sistemas fiscales que consigan recaudar lo suficiente, o vienen de los mercados internacionales en los que todos los países se financian a través de bonos. Y ahí tienes 5 o 6 fondos de inversión o gestoras de cartera de inversión que marcan la pauta de qué se financia y qué no se financia. Entonces, si no tenemos fondos disponibles y además competimos con ellos y además tenemos que luchar con intereses que no necesariamente están en el marco de la agenda, o hacemos un trabajo de concreción un poco o nos quedamos demasiado elevados. Y voy a lo último. Ese nivel de elevación no favorece a una implicación de la sociedad más directa en este tipo de asuntos. Lo ven muy lejano. Y en esa afirmación yo prefiero pensar, aunque la realidad es que vamos
a peor. En España, para que entiendan, hay, según el INE y según Eurostat, tenemos la sociedad que se declara más solidaria de toda Europa. Según el INE, además, hay un 25% de la sociedad española que se muestra dispuesta a colaborar de forma recurrente, o sea, todos los meses, con una ONG o con una actividad, digamos, de solidaridad. 25%. Ese 25%, la realidad, el último informe de la Coordinadora Española de ONGs, que sacan un informe que se lo recomiendo, es bastante interesante con las cifras, 2,5 millones de personas en España, un 5% de la población, colaboran de manera recurrente con alguna organización. Se llegan a movilizar 750 millones de euros todos los años solo en aportaciones individuales, más empresa, más presupuesto público. Creo que es un esfuerzo de la sociedad que realmente se moviliza solidariamente. Es cierto que cuando hay un problema nos movilizamos todo el mundo, como ha pasado en la pandemia, organizaciones para hacer la compra en los portales o colaboración de unos con otros, ha habido muchísimo. Si no educamos, y me voy a la parte de educación, si no hacemos un esfuerzo de educación de las ventajas y de los esfuerzos que hay que hacer con la sociedad, nos vamos a ver manejados por los mismos ámbitos políticos, con las mismas posiciones de empresa o con las mismas posiciones de fondos de inversión, en la que la tergiversación de la agenda nos está llevando a que parezca una cosa de progres y no una cosa de gente real, y a que entre en el debate de la polarización, lo cual no nos va a llevar a ninguna parte con toda seguridad. Así que yo abogo en el caso de la sociedad, confío en la sociedad, necesitamos también que la educación llegue ahí. El espacio iberoamericano es un espacio fantástico para ello, y que no se nos olvide, no se nos olvide a las generaciones que por mucho que parezca inocuo, con nuestro voto y con nuestro consumo somos capaces de cambiar muchísimas cosas. Y es un elemento de poder muy importante, y tenemos que intentar que vaya conducido a este tipo de ámbito, ¿no? Pero bajemos, intentemos estabilizar, dar sustancia y empezar a trabajar con ese enfoque de largo plazo que llevamos hablando ayer, que ha comentado Chelo hoy. Esto no da resultados de un día para otro, tenemos que asegurar una financiación, unas capacidades institucionales, un apoyo de la sociedad, etcétera, etcétera, si queremos que pase algo. Si no, nuestro nivel de vulnerabilidad va a seguir. No sé si te ayuda. Gracias, no, mucho, claro que sí. Ahora te paso el micro, Chelo. Yo coincido, ¿no? Frente al no rotundo, Paula, que comentan, ¿no? Yo creo que se puede matizar, y coincide bastante con lo que dice Fernando. Bien es cierto, y tú lo recordarás, que en otra época de la Fundación Carolina se sacaban un barómetro sobre, digamos, que ahora no conocía, pero parece que la coordinadora de ONGs está en ello, ¿no? Sobre, digamos, la capacidad solidaria, por así decir, de la sociedad española, ¿no? Y efectivamente en Europa tiene un nivel muy alto. Eso ha ido bajando, ¿no? Los datos que yo conozco han ido bajando también, crisis mediante, ¿no? 2008, etcétera, ¿no? Crisis generalizada, ¿no? Los presupuestos, no hemos hablado, los presupuestos que manejamos en 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers, para entendernos, ¿no? Eran algo así como 3 o 4 veces lo que manejamos ahora, ¿no? O más. 45.000 millones de euros, y ahora 4.500 que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la cooperación internacional, 4.500 millones, 0,42%. Y ahora estamos en 0,20. 0,20 y poco. Entonces yo creo que efectivamente hay, digamos, un retraimiento seguramente, pero la educación nuevamente es una herramienta, ¿no? La educación para el desarrollo, ¿no? Que es un instrumento muy caro, muy querido en ese sentido del movimiento de la sociedad civil, de las ONGs. Yo creo que sigue siendo algo, o educación para la ciudadanía, que de eso no hemos hablado, pero forma parte también de algunos instrumentos que se plantean en la agenda. Yo creo que sigue siendo también algo prioritario a poner en marcha también. Nuevamente, desde la educación yo creo que se puede. Y antes de dar el micro a Charo, algo que ha comentado Daniel, me parece importante también. Has hablado, y me parece la única vez que ha salido, de intereses. Es cierto, este diálogo de políticas también se construye sabiendo cuáles son los intereses de cada quien, ¿no? Eso no es malo, ¿no? Ponerlos encima de la mesa, ¿no? Digamos, ya no solo respeto a la demanda, ¿no? De quien pueda estar, digamos, interesado en participar en un proyecto más o menos horizontal, sino también reconocer los intereses y la capacidad de oferta. Yo creo que eso hay que ponerlo también encima de la mesa, ¿no? España sabe de algunas cosas, de otras no, y de algunas sabe bastante, ¿no?
Entonces yo creo que ese juego entre demandas e intereses, yo creo que es importante, ¿no? No diré la demagogia que decía hace unos años cuando estaba en cursos de este tipo, ¿no? Digamos, pero la voy a decir, ¿no? Tómenla, digamos, como una especie de metáfora, ¿no? De 20 minutos siempre ir a comer, ¿no? También interesa, ¿no? En la medida que nos defendemos. Yo tenía un profesor, hace muchos años, cuando hablaba de estas cosas, hablaba de solidaridad, hablaba de intereses, ¿no? Y hablaba de defensa también. Defensa en el sentido de que la solidaridad, la cooperación internacional, ¿no? Si se quiere, en tercer lugar, con el que tú quieras poner, ¿no? También, digamos, garantiza, voy a hacer la demagogia, lo siento, ¿no? Que nuestros confortables jardines no serán asaltados por las turbas, ¿no? Es una metáfora demagógica, ¿no? Pero se entiende bien, ¿no? También, digamos, ponemos encima de la mesa, ¿no? Una defensa colectiva, ¿no? Que yo creo que también es bueno decirlo, ¿no? Está bien, la cohesión social significa que todos de alguna forma podamos también defender nuestra parcela de bienestar compartida con otros, ¿no? El bienestar para mí solo, digamos, solo lo puedo defender, digamos, con la guardia pretoriana, ¿no? Y no es el caso. Chelo, ¿quieres algo decir, no? Bueno, habéis... Está. Sí, habéis dicho unas cosas tan certeras y tan cabales que me cuesta añadir algo. Coincido plenamente. Yo lo que creo es que nada en la vida, cuando pasamos de una determinada edad, podemos hacerlo con un exceso de inocencia en el sentido de ingenuidad. Creo que las relaciones de amor verdaderos son una comunidad de intereses. Que haya intereses no debe echar un manto de tierra sobre las buenas actuaciones y las buenas iniciativas. Simplemente hay que saberlo, hay que conocerlo y no podemos ir como los jóvenes que se apuntan de voluntarios a cualquier causa internacional sin tener mucha formación sobre el tema. Quienes estamos aquí somos universitarios, algunos ya en activo, otros en formación, y creo que lo que me parece es que cualquier agenda de cooperación con metas de, como humanidad, seguir hacia adelante, pues realmente deben ser protegidas del escepticismo, del cansancio que muchas veces sentimos ante las dificultades, del descrédito. Tenemos que protegerlas de la contaminación o la sospecha. Lo que yo veo con respecto a la agenda cuando piensa inglés dice traducir automáticamente de los ODS son dos cosas, recogiendo una, lo que el amigo mexicano mencionaba, que me ha dirigido una pregunta directa y que creo que cambia fundamentalmente leer la Agenda 2030, leer el espíritu de los ODS con respecto a la agenda anterior. En la agenda anterior, una parte de la población mundial, podíamos leerla, los ODMs, diciendo, bueno, tenemos que ayudar a que otros consigan algo que nosotros ya hemos conseguido, vamos a intentar que eso sea posible. La mirada de los ODS es autorreferida. Es exigente con todos, independientemente de tu nivel de desarrollo, de pobreza y de dónde vivas. Y en ese sentido, creo que todos podemos ser parte de la solución o parte del problema. Si esperamos que quienes financian la agenda, solamente los decisores políticos, los ministerios de educación, los científicos, etcétera, nos resuelvan la papeleta, no lo vamos a conseguir. Los profesores de un país son parte de la solución o parte del problema. Hay países donde son parte del problema de la calidad y de la equidad de la educación.
por su reiterada oposición al cambio. Me refiero no al profesor individual, sino a las organizaciones de profesores que funcionan como un organismo que repele el cambio desde un corporativismo a veces bloqueador de los avances, y por lo tanto eso le debe pasar a un profesor español, un profesor noruego y a un profesor mexicano. ¿Qué estoy haciendo yo por el desarrollo sostenible, porque la educación de mi país vaya mejor, etcétera, etcétera? Eso es uno de los distintivos de esta agenda, que aquí no hay quien se libre, estamos todos implicados. Si yo tengo unas pautas de consumo irresponsables de energía, de vestido, de alimentos, etcétera, estoy perjudicando al resto del mundo. Por lo tanto, es volver a aquel pensamiento, si recordáis, de piensa globalmente, actúa localmente. Entonces, ya nadie puede decir, ¿son muy ambiciosos los objetivos? Sí, sí, son muy ambiciosos, mucho. Mucho, porque además tenemos muchas cosas en contra, como era de esperar, pues el cambio climático se está empeorando y acelerando. También tenemos unas guerras nuevas que sin duda van a desempolvar otros conflictos. Pero bueno, veámoslo con optimismo. Hemos superado otras crisis de la energía muy fuertes y nos hemos recuperado. Es decir, que la voluntad que tenemos la comunidad internacional de avanzar hacia adelante por el desarrollo, por la sostenibilidad, la solidaridad con las generaciones futuras y por comportarnos de manera que no comprometamos el futuro y no empeoremos la realidad que tenemos alrededor, es un mandato de esta agenda. Y yo creo que eso es lo más ambicioso y lo mejor de la agenda. Que nadie puede decir, es que los profesores, es que los familias... no, a ver, tú eres a lo mejor profesor, eres padre y además eres ciudadano. Refiramos las metas a nosotros mismos. Seguro que de esa forma un porcentaje de la agenda se podrá cumplir. Si no, desde luego, echando balones fuera siempre no puede ser, ¿no? Y eso también implica la horizontalidad de las relaciones. A ver, es tu compromiso, es mi compromiso. Yo pongo una mano, ¿tú qué pones? ¿No? Todo el mundo, todos ponen como en la ruleta. Todo el mundo tiene que poner, todo el mundo tiene que hacer algo para que esto cambie. Nadie puede esperar que los demás hagan, pero yo no reciclo, no participo en el colegio de mis hijos, no respeto al profesor o profesora de mis hijos. Esas cosas son las que cambian, que tú estás interpelado. Hay que ponerse encima de la puerta de la casa una flecha, dirigiendo a ti mismo, como diciendo, ¿y tú qué? ¿No? Y en ese sentido es ambiciosa, pero reparte juego. Y si lo reparte entre millones de seres humanos, hombre, algunos harán los deberes o haremos los deberes, ¿no? Entonces vamos a intentar inculcarnos unos a otros ese sentido de que si tú pones una mano y yo pongo otra, esto seguro que avanza un poco más. Gracias, Chelo. Buena parte de las preguntas quedarán, las respuestas, no se levanten todavía, que tengo una sorpresa de fin de fiesta, quedarán para por la tarde, donde en la mesa que queremos hablar de desafíos, oportunidades, ¿no? No seremos tan concretos como algunos plantean, ¿no? El lugar es otro, ¿no? Donde se negocian este tipo de cosas. Esto es un curso de formación, queridos amigos y amigas, ¿no? Pero trataremos, digamos, de dar un paso más. Que vamos a cerrar, hemos invitado a Stefania Giannini, ¿no? Es una señora italiana, directora de educación de UNESCO, ¿no? Digamos, una autoridad notable, y
yo no diría que es un programa educativo post-pandemia, digamos, lo que nos va a contar en 5 minutos, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma también expresa las preocupaciones, ¿no?, de un organismo como UNESCO de qué se puede hacer desde el punto de vista de la educación en la pospandemia, ¿no? Si os parece, tiene un inglés bastante bueno, pero aún así tenemos subtítulos en castellano bastante malos, ¿no? Yo creo que después podemos hacer sí, porque son de esos, digamos, que caen, ¿no?, que no están bien construidos. Y después, si nos quedan 5 minutos, podemos hacer, yo tengo aquí algunos puntos fuertes, también vamos a ver los vuestros. Vamos. Más alto. Needs to be done to get education back on track. No matter what your age, the disruption of education over the past 6 months has likely affected you from close or far. Never since the creation of the United Nations has education been interrupted at such a global scale. Yes, it was. For 1.6 billion children and youth in more than 190 countries. The closure of educational institutions to contain the spread of COVID-19 has exposed intolerable inequalities, increasing inequalities, digital, social, and gender inequalities. The world was not on track to achieve SDG 4, even before the pandemic. And SDG 4, we know, is the most ambitious commitment ever made on education over a lifetime. Now, we are at risk of sliding back on decades of progress. At least 24 million students are at risk of not returning to their studies, to their schools, to our universities because of COVID-19 economic impact. Well, to avoid a downward spiral, we have to jumpstart education, recognizing it as a bedrock of more resilient, sustainable, and fair societies. Well, what does it mean? What does it imply concretely? For a start, that governments commit to protect their education budgets. Donors will have to step up, targeting funds where they are needed, very much needed most. There are higher costs to make up for learning losses, and the sure schools can safely reopen. We cannot accept a back to normal. We have a golden chance to get back on track and even accelerate progress by being more disruptive. It's a tremendous opportunity somehow. We have witnessed incredible innovation over the past 6 months. Close to 150 partners today joined the Global Education Coalition that UNESCO launched to ensure learning continuity at the end of March this year, leveraging new talent, expertise, and partnership. There is a greater political latitude to experiment. Global lockdown has demonstrated definitely how much a society values education as an essential public service, and teachers as a frontier players, frontline players. That somebody said that they are the heroes of these times. It has shown how schools provide health, nutrition, and societal protection. Going forward, these linkages must be strengthened. We cannot afford to have education systems that exclude and fail millions, especially girls. Now is the time to invest in what can set nations on the right course. Education systems that prioritize inclusion to accompany every learner to success, because all means all. Education systems that make the technology driver for inclusion and pedagogical innovation. Education systems that can embrace the challenges of our times. Well, I'm thinking of education to promote sustainable development, to protect our planet. I'm also thinking of education for global citizenship, and this is very much about combating intolerance, respect diversity, and for social justice. The COVID-19 pandemic
has driven home the reality of our interconnection, interdependence. Never has it been more urgent to rethink education, to reimagine education in the future and the futures of education as well. UNESCO's Futures of Education initiative, launched before the pandemic, is a bit the pioneering vision in the real need we have today, is generating a global debate on learning to become. In the middle of a deep kind of uncertainty, our collective responsibility is to make the right choices. There is no evidence to refute education's impact on poverty reduction, health and income gains, decent jobs or gender equality. UNESCO has joined forces with sister UN agencies and a wide network of partners in a global campaign to save our future. Education will definitely save our future, and we need everyone on deck to step up the pressure to leave no one behind. Thank you. Está bien, ¿no? No sé si tenéis... Yo tengo la respuesta porque lo he visto más veces que vosotros, ¿no? En la siguiente pantalla, pero no sé si hay... Yo creo que es algunas ideas interesantes, toda una autoridad, ¿no?, del ámbito educativo, la señora Giannini. Si... Ahí está, bueno, ya los pone José Andrés, con lo cual... Ahí están, ¿no? Bueno, algunas ideas, bien. Algunas ideas que a mí me ha sugerido, ¿no?, el vídeo de Giannini, ¿no?, que podrían conformar de una forma tanto laxa, ¿no?, lo que sería un programa educativo también, que en ello está UNESCO, ¿no? Dicho sea de paso, quizás también hablemos de ello, la idea fuerza de un pacto educativo a nivel mundial, ¿no?, en ese Transforming Education, ¿no?, que está UNESCO, entendido como sistema, no simplemente como burocracia internacional, que también, ¿no? Yo creo que este tipo de... Me parece que eran puntos, antes de irnos a almorzar, que podemos compartir, ¿no? Atención a las desigualdades intolerables crecientes. El ODS 4 es el compromiso más ambicioso jamás hecho en educación, a nivel internacional, ¿verdad? La educación como base de las sociedades más resilientes y sostenibles. Los gobiernos deben comprometerse a proteger los presupuestos en educación, los gobiernos, ¿no? Como la cooperación, digamos, actúa sobre, digamos, acciones presupuestarias que el propio gobierno desarrolla. Los donantes, con un discurso un poco antiguo, por cierto, es un término que no se utiliza tanto, ¿no?, deben identificar la asignación de fondos donde más se necesiten, compensar las pérdidas de aprendizaje. De eso se habló algo ayer. Yo tenía algunas pantallas, pero lo dejaremos para la tarde, digamos, sobre la pobreza. Algo habló Chelo también, de los aprendizajes en la pospandemia. La educación como servicio público esencial. Y luego algo, amigo mexicano, ¿no?, que me parece una frase muy bonita, los docentes como una frontera de jugadores de primera línea, ¿no? De eso, digamos, daría como para un máster completo, un tema al que Chelo se dedica y sobre el que yo estoy investigando también, el desarrollo profesional docente en América Latina. Esto da, digamos, una discusión enorme y enormemente atractiva, ¿no?, el papel del docente, ¿no?, y el papel de la cooperación educativa, que es un poco en la investigación en que ando, ¿no?, sobre, digamos, en el ámbito de la formación o el desarrollo de los docentes, ¿no? No aceptamos sistemas educativos que excluyen especialmente a las niñas. El tema de género, de igualdad, está ahí presente. Necesitamos sistemas educativos en los que las tecnologías, tema del que no se ha hablado, ¿no?, el factor tecnológico vinculado con modelos pedagógicos, ¿no?, no como herramienta que va y soluciona todo, ¿no?, sino vinculado, digamos, con modelos pedagógicos innovadores, en el cual la tecnología, como fue la pizarra en su día, es un elemento al servicio del modelo, ¿no?, y no otra cosa, ¿no? Es algo también que queda pendiente, ¿no?, y es, digamos, algo sobre los cuales los pactos educativos tienen que tener presente. Necesitamos sistemas educativos para ciudadanos globales, combatir la intolerancia y respetar la diversidad. Ideas, bueno, van a tener esta presentación, que si quieren escuchar a la señora Giannini tranquilamente en casa, ¿no?, pues podrá ser. ¿Algún comentario? Nada más. ¿Vamos a almorzar? Nos vamos a las 4. Gracias.